Monetario Internacional recientemente, cuando se le pide un concepto sobre Colombia, dice: Colombia es mal manejada financieramente por parte de su gobierno, por parte del Ministerio de Hacienda, pero tiene un gran amortiguador, que es el manejo que hace el Banco de la República a través de su política monetaria, es decir, el manejo de las tasas de interés. Hola, bienvenida y bienvenida a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a crecer tus ventas porque te mostramos dónde están las oportunidades y a prevenir costos y riesgos porque te mostramos las alertas que se desprende del entorno. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial. En este capítulo, quiero preguntarles, ¿a ustedes no les parece muy particular cómo en nuestro país en los 3 últimos años crecemos muy poco, apenas una tasa promedio del 1,6%? Los precios de los bienes y servicios que compramos siguen creciendo, una inflación del 5,3%. Tenemos una de las tasas de interés más altas de la región con el 10,25%. Se han fugado en nuestro país en menos de 3 años unos 15 mil millones de dólares entre inversión extranjera directa y caída de las exportaciones. Y en medio de toda esa debilidad económica, nuestro país sigue funcionando. ¿Eso a qué se debe? Lo vamos a hablar en este capítulo. Principalmente gracias a que tenemos el Banco de la República y particularmente que tenemos un escudo de seguridad que se llama las reservas internacionales. A ver, las reservas internacionales es un monto de dinero que son unos activos propios que tenemos invertidos en recursos en el extranjero. Ese dinero se vuelve como un buffer de seguridad donde los países a nivel global están dispuestos a prestarle a nuestro país, a invertir en nuestro país, gracias a que se cuenta con el respaldo de esas reservas internacionales. Ese respaldo permite que si el país, Colombia, enfrenta algún choque financiero, pues tiene esos recursos con los cuales poder responder. Contar con esos recursos permite que nuestra moneda no se devalúe marcadamente, poder sobrellevar choques internacionales. Y la solidez de esas reservas pues va a depender un poco de la magnitud de las mismas. Si hablamos de magnitud, cuando nos paramos por ejemplo en el 2009, nosotros tenemos en reservas internacionales algo así como unos 25 mil millones de dólares. En la actualidad nuestras reservas internacionales superan los 66 mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué a Colombia le siguen prestando dinero? En una parte porque tenemos el respaldo de nuestras reservas internacionales. Por eso la deuda actual, que está en 1.200 billones de pesos, pues tiene un respaldo asociado a esas reservas internacionales. De hecho, hay un capítulo que les recomiendo que les analicen, que es cómo los gobiernos endeudan y endeudan los países, en que se han gastado los gobiernos los más de 1.100 billones de pesos de deuda que se ha contraído para nuestro país. Esas reservas internacionales, entonces, quien decide cómo invertirlas es el Banco de la República a través de su junta directiva. Ellos emiten los lineamientos en lo que tiene que ver con seguridad, liquidez, rentabilidad de la misma. De hecho, el 95% termina estando invertido en títulos o inversiones asociadas a gobiernos o entidades que dependan de gobiernos, es decir, lo que se denominan los cuasigobiernos. Y cuando tú lo miras en tipo de moneda, vas a encontrar que el 85% está en dólares americanos, tienes un 5% en dólares canadienses y otro 5%, cerca de un 5% en dólares australianos. De hecho, gracias al manejo de esas reservas internacionales que se hace a través del Banco de la República, es que esta entidad, el Banco de la República, es una de las que más utilidades le genera al gobierno. Anualmente le genera utilidades del orden de unos 10 billones de pesos. Y gracias a esa entidad es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional recientemente, cuando se le pide un concepto sobre Colombia, dice: Colombia es mal manejada financieramente por parte de su gobierno, por parte del Ministerio de Hacienda, pero tiene un gran amortiguador, que es el manejo que hace el Banco de la República a través de su política monetaria, es decir, el manejo de las tasas de interés y el manejo de las reservas internacionales. Entonces, a quien debemos agradecerle en el manejo de nuestro país en medio de todos los declives que hemos tenido es a esa institución, al Banco de la República.
Cuando uno compara nuestras reservas internacionales con países de nuestra región, estamos en un buen lugar, estamos en el quinto país con mayor nivel de reservas internacionales. El primero es Brasil, tiene reservas internacionales superiores a los 350.000 millones de dólares, México por encima de los 250.000 millones de dólares, de ahí le sigue Canadá, le sigue Perú y luego estamos nosotros. El caso de Brasil y de México está asociado a reservas internacionales al tamaño de su economía. El caso de Brasil adicionalmente porque tiene un muy buen volumen de exportación que le genera superávits a esta nación asociado a los commodities como lo es la soya, como lo es el hierro, como es el petróleo. El caso de México tiene un muy buen flujo de dólares a través de las remesas que recibe de Estados Unidos, las exportaciones industriales que hace a Estados Unidos a través del tratado del TECMEC y también el volumen de inversión extranjera directa que ha recibido a través de todo el proceso que ha ocurrido de relocalización logística, lo que es el nearshoring. Colombia está por encima en reservas internacionales, por ejemplo, de Chile, del mismo Estados Unidos, el caso de Ecuador. El caso de Estados Unidos es que no tiene muchas reservas internacionales en monedas extranjeras, pues porque él es el dominante de la principal moneda refugio del mundo, que es el dólar americano. A Ecuador le pasa algo similar, es porque es una economía dolarizada. Y el caso de Chile es porque su decisión de inversión en reservas no ha estado más asociada a temas de monedas. Les doy las gracias por haberme acompañado en este capítulo. Si ustedes quieren seguir profundizando en todos los elementos que mueven el entorno y por ende las afectaciones favorables o desfavorables que puedan tener para su organización, los invito a que se mantengan conectados con nuestras diversas redes sociales. Ahí compartimos contenido exclusivo y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.